días y bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. El webinar de hoy es Introducción al análisis aplicado del comportamiento y su uso en el ámbito educativo. La presentadora seré yo, la doctora Mapi Chávez Cueto, para darles un poquito una idea de quién es su ponente. Yo soy originalmente peruana, educada en Estados Unidos, por eso la oportunidad de hacer esta presentación en español. Yo tengo un doctorado de Columbia University en Nueva York, precisamente en análisis aplicado al comportamiento y educación, y la educación específica de niños dentro del espectro del autismo. Yo llevo trabajando en el campo ya más de 20 años, específicamente en el campo del autismo, utilizando el análisis aplicado del comportamiento para diseñar instrucciones y objetivos educativos para esta población. He publicado extensamente en numerosas revistas científicas. Pueden hacer una búsqueda de Google y ver algunos de los artículos que estarán directamente relacionados al webinar de hoy, así como a otros temas. El trabajo que realizo hoy en día es desde la Fundación Alcanzando. Alcanzando es una fundación sin fines de lucro que fue fundada hace ya 10 años. Vamos a cumplir 10 años este febrero primero. Y tenemos sedes en Perú, Chile, España, Ecuador y Estados Unidos. Adicionalmente al trabajo que realizo en esta fundación directamente con niños dentro del espectro del autismo, sus familias y profesionales interesados en el campo, yo dicto en programas de maestría sobre el análisis aplicado del comportamiento, tanto en Estados Unidos como España y Chile. El objetivo siempre es llevar más de esta información a cuanta mayor población de habla hispana podamos, y por eso también la razón del webinar de hoy. Para darles una idea un poquito más personal, más viva de quiénes somos, estos es parte del gran equipo con el que trabajo alrededor de Latinoamérica y España, ¿no? Para ponerle una cara a algunas de las cosas que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué es el plan de hoy? El plan de esta mañana es delinear para ustedes las múltiples aplicaciones del análisis aplicado al comportamiento al campo educativo, desde la enseñanza preescolar hasta la enseñanza universitaria, desde la intervención en problemas disciplinarios hasta la intervención en problemas de aprendizaje y aprendizaje hasta el nivel complejo, y cómo podemos solucionar el diseño curricular cuando este no funciona. No, la idea es ver cómo el análisis conductual contribuye o puede contribuir a todos estos procesos. En términos de logística, el webinar dura aproximadamente 45 minutos. Vamos a tener al final un momento para preguntas, pero sí siéntense por favor en libertad de hacer preguntas en cualquier momento. En la parte inferior derecha de sus pantallas hay una cajita que dice chat. Ahí pueden escribir preguntas. Yo voy a intentar mantener contacto visual con esa cajita. Si en algún momento me escriben una pregunta y yo no contesto, me parece que tienen la oportunidad de marcar, levantar la mano, y yo puedo verlo por ahí y me vuelven a escribir la pregunta. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible, pero ciertamente siempre tendremos tiempo para preguntas al final de la sesión. Entonces, vayamos al tema de hoy. La introducción al análisis aplicado al comportamiento y su uso en el ámbito educativo. Lo primero, la base de donde debemos partir, es el hecho de que toda persona aprende.
Toda persona, más allá de su edad, más allá de cualquier etiqueta que se le haya dado, más allá de si los consideramos neurotípicos o no, toda persona aprende. Y si esta persona no está aprendiendo lo que estamos intentando enseñarle, nuestra labor es averiguar por qué y resolverlo. Aunque desde un punto de vista conductual consideramos que podemos enseñar cualquier cosa que queramos, es simplemente averiguar por qué esta persona no lo está aprendiendo y modificar nuestro proceso de enseñanza para que la persona aprenda. Entonces, si esa es la premisa de donde partimos, hablemos un poquitito de análisis aplicado al comportamiento. ¿Ok? Análisis aplicado al comportamiento en el ámbito latinoamericano también se conoce como análisis conductual aplicado, o mucha gente se refiere a la ciencia simplemente como ABA, porque utilizan la abreviación de las siglas en inglés. Pero cuando hablamos de análisis aplicado al comportamiento, nos estamos refiriendo a que la ciencia ve todo comportamiento rodeado de un antecedente y una consecuencia. Es decir, todo comportamiento de un ser vivo viene luego de que un antecedente ocurre y es mantenido porque hay una consecuencia que lo sigue que ocasiona que ese comportamiento se vuelva a repetir en el futuro o que no. Entonces, tomemos actividades de la vida diaria, ¿no? Todos comemos en algún momento del día. ¿Y por qué comemos? ¿Por qué emitimos ese comportamiento de comer? Lo emitimos porque existe un antecedente antes. Tenemos hambre. ¿Okay? Entonces, cuando ese sentimiento, ese antecedente de hambre está presente, nosotros comemos. ¿Y qué ocurre cuando comemos? Ya no tenemos hambre. Esa es la consecuencia. El hambre se sacia, ya no tienes ese sentimiento de hambre, esa es la consecuencia. Entonces, la próxima vez que este antecedente de tengo hambre se presente, nosotros vamos a emitir ese mismo comportamiento, comer. Y la misma consecuencia, ya no tenemos hambre ocurre y esto mantiene nuestro comportamiento a través del tiempo. ¿Okay? Otro ejemplo cotidiano. En ocasiones del día nos ponemos un abrigo o una chompa, una polera. ¿Por qué nos ponemos ese abrigo, esa chompa, esa polera? Nos la ponemos porque el antecedente de tengo frío existe. ¿Okay? Entonces, el antecedente tengo frío, comportamiento, me coloco el abrigo, me coloco la polera, que ocasiona que yo ya no tenga frío. ¿Ok? Entonces, ese es otro ejemplo. Comportamiento cotidiano. Entonces no estamos hablando de algo extraño, estamos hablando de una ciencia que es la razón por la que comportamientos cotidianos se mantienen. Si lo traducimos al ámbito educativo, a cosas que queremos enseñarle a nuestros alumnos, a las personas con las que estamos interactuando desde el punto de vista educativo, pensemos en un niño que no está utilizando su lenguaje verbal para pedir algo. Entonces, ¿qué hago? Yo quiero que el comportamiento del niño sea frente a algo que él quiere, frente a querer ir a jugar al patio. Él diga, Mapi, quiero ir al patio. Entonces, el antecedente que busco es la necesidad o el deseo de este niño de ir al patio. Cuando ese antecedente está presente, yo quiero que el niño venga y me diga, Mapi, quiero ir al patio. Y la consecuencia, si yo quiero que este comportamiento se mantenga a través del tiempo, es darle acceso al patio, permitir que tenga acceso al patio, llevarlo al patio. Esa consecuencia, en este caso positiva para este comportamiento, va a mantenerlo. ¿Okay? Si al revés, yo quiero que un comportamiento no ocurra, yo quiero darle una consecuencia que va a evitar ese comportamiento se repita. Entonces, por ejemplo, yo estoy dictando una clase a un grupo de 30 niños, de 30 adolescentes, y yo quiero enseñarles a que ellos levanten la mano cuando tienen una pregunta. ¿Okay? No que griten la pregunta en cualquier momento, pero que levanten la mano para, para que ocurra. Entonces yo quiero aumentar el comportamiento de levantar la mano, quiero disminuir el comportamiento de simplemente grito la respuesta.
Entonces, frente al antecedente, yo dicto una clase y se va a dar el momento en que surge una pregunta, yo digo algo que los alumnos no entienden o presento un concepto nuevo del que no hemos hablado antes y lo presento de una manera confusa, y uno de los alumnos simplemente grita la pregunta o expresa la pregunta en voz alta sin pedir permiso primero, yo no voy a contestarle a ese alumno y más bien busco a alguien que está levantando la mano y le doy la oportunidad al que levanta la mano para responder. Entonces, la consecuencia para el alumno que simplemente gritó la respuesta correcta fue que no recibió tiempo para preguntar. No hubo una respuesta de mi parte hacia su pregunta. Entonces estoy disminuyendo esos comportamientos porque tienen una consecuencia que ellos no desean. Por el contrario, estoy aumentando el comportamiento de levantar la mano porque le doy al alumno la oportunidad de preguntar cuando así lo hace. ¿Okay? Entonces, esto un poquito para clarificar de dónde nace esa conexión entre el análisis conductual y eh, la educación, el aumentar o disminuir comportamientos que deseo ver. Entonces, desde esta mirada, como un analista conductual, ¿okay? Desde yo entiendo que puedo enseñar cualquier comportamiento y lo puedo enseñar porque está rodeado de un antecedente que viene antes y una consecuencia que va después. Entonces, desde esta mirada, yo, ahora como educadora, entiendo y veo lo que enseño como un repertorio. Entonces no estoy enseñando solo una conducta, enseño un repertorio que incluye ese antecedente que va a preceder la respuesta o comportamiento que resulta en una consecuencia. Y esa consecuencia es positiva para el alumno, es un refuerzo para el alumno si el comportamiento o respuesta es el que yo quería ver, o el apropiado, digamos, no solo yo lo quiero ver, pero es apropiado, o es una corrección si no es la respuesta deseada, la respuesta correcta. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de análisis conductual en términos educativos, no es simplemente una prueba de, hey, si das el comportamiento correcto, te refuerzo, y si das el comportamiento incorrecto, no. Si das el comportamiento incorrecto, yo te doy la corrección, porque quiero que aprendas de esta interacción. No es un examen, es una interacción que debe resultar en aprendizaje para el alumno en este caso. Si comparamos a lo que ocurre en educación tradicional, que en educación tradicional a mí me enseñan una serie de conocimientos nuevos. Saltémonos al ámbito universitario, ¿no? Yo enseño una clase a nivel universitario, mis alumnos vienen a clase todos los días martes, yo les presento cierta información, tienen lecturas que hacer y a mitad de semestre les doy el examen de medio semestre, ¿no? A las 8 semanas toman un examen. Y el examen tiene 20 preguntas de temas que hemos tocado en estas primeras 8 semanas. Y en ese examen, mi alumno A tiene de las 20 preguntas, tiene 10 correctas y las otras 10 son incorrectas. Yo corrijo correcto, 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 incorrecto, 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 le devuelvo su examen que tiene 50% y por supuesto no pasa el examen. En educación tradicional, ahí terminaría la interacción con tu alumno a nivel universitario. Simplemente tiene un 50% correcto, le va mal en este semestre y venimos la siguiente semana a continuar la segunda parte del semestre. Probablemente lo que va a ocurrir es que el alumno al final del semestre, así saque 100% en ese último examen, va a pasar el curso con un puntaje muy bajito y no necesariamente va a tener todo el conocimiento o no va a tener todo el conocimiento que debería haber ganado al final de ese semestre. Eso desde un punto de vista tradicional. Si yo estoy enseñando mi curso, el mismo curso, mismo contenido, pero desde un punto de vista conductual, viendo esta enseñanza como tengo que modificar mi comportamiento como instructora si mi alumno no está enseñando y tengo que darle correcciones
por esas respuestas no logradas, el alumno va a venir a clase conmigo las primeras 8 semanas. En esta interacción diaria que tenemos, si alguien tiene una pregunta, yo le voy a dar, por supuesto, la respuesta correcta, como hubiera hecho en una educación tradicional. Les voy a dar lecturas que hacer durante esas 8 semanas. Y cuando llegamos a ese examen de medio curso, ellos toman el mismo examen, 20 preguntas. Cuando yo corrijo las respuestas de este alumno, yo le marco correcto a sus respuestas correctas y a aquellas que él tiene o ella tiene incorrectas, yo le doy una corrección, ya sea lo envío a la página que él ha debido leer donde encontraría la respuesta correcta, o le doy una clave de dónde hacer más investigación sobre esa respuesta que él ha logrado incorrecta, o le pido me vea a mí individualmente para ayudarlo a aclarar esa respuesta que no logró. Le entrego el examen al alumno y ese alumno tiene que hacer esas correcciones. ¿Okay? Va e investiga. ¿Por qué no logré pregunta 5? Va a la biblioteca, va a Google Scholar. Pregunta número 6. Viene, se reúne conmigo en mi oficina, conversa conmigo de cómo hubiera sido la respuesta correcta. Pero pregunta 7 va a la página 537 de su libro y logra corregirla. Y él hace las correcciones necesarias y me entrega ese examen nuevamente. Básicamente tiene la oportunidad de volver a hacer el examen y esta vez me lo entrega y efectivamente ha logrado 100% correcto de sus respuestas o ha logrado 80% correcto, que yo y el alumno hemos acordado es un suficiente nivel para pasar este examen. ¿Okay? Lo ideal es el 100%. Logré el 100% de sus preguntas correctas y a la siguiente semana venimos al siguiente porción de su semestre. Entonces ahora el alumno completa la siguiente porción de su semestre y repetimos la misma figura para el examen final. Cuando le doy ese puntaje al alumno, lo ideal es que le estuviera dando 100% de las respuestas correctas, el alumno ha aprendido todo ese contenido. ¿Okay? Entonces, sí, va a tener 90 o 100%, que es un puntaje mucho más alto que en educación tradicional, pero también ha logrado aprender, o yo he logrado enseñarle, mucho más contenido que lo que hubiera ocurrido en educación tradicional. ¿Okay? Entonces, esa es la mirada desde el punto de vista conductual, no el simplemente tirar información y si la logra bien y si la logra no, pero corregir aquello que el alumno no ha logrado, pensando que puedo cambiar la presentación de ese antecedente para lograr las respuestas que deseo a través de una corrección. ¿Okay? Es muy importante comprender que entonces es mucho más trabajo para el instructor, el profesor, pero resulta en aprendizaje verdadero por parte de los alumnos, que es en realidad el objetivo educativo de nosotros. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito más detalle de cómo enseñar en unos minutos, pero antes de hablar de cómo enseñar, hablemos de las características que deben de estar presentes en nuestros programas para considerarlos basados en la aplicación del análisis aplicado del comportamiento. ¿Sí? Primeramente, tenemos que asegurarnos de que la instrucción es individualizada, ya sea en grupo o en uno a uno, como es el caso con muchos niños en intervención temprana basada en análisis conductual. Entonces, no importa si yo tengo un grupo de 3 alumnos y una instructora, si tengo un solo alumno y una instructora, si tengo 30 alumnos en una clase a nivel universitario, la instrucción siempre es individualizada. Es decir, cada alumno tiene la oportunidad de estar trabajando quizás a su propio paso, quizás de repetir una lección de ser necesario, quizás de recibir ayuda extra para lograr un objetivo, ya sea en grupo o en individual. En ciertas ocasiones, quizás no a nivel universitario necesariamente, pero en ciertos grupos en edad preescolar, primaria y secundaria,
es importante que esta individualización esté basada en la necesidad de ese alumno. ¿Okay? Es más, debería ser en todos los casos, pero es más posible em, con alumnos más jóvenes, digamos. Por ejemplo, en la foto que ven a la izquierda, hay un grupo de 2 alumnos que están trabajando con una instructora. La tercera persona ahí está observando, pero son 2 alumnos trabajando con una instructora y están envueltos en la misma actividad, compartiendo material, pero un alumno está trabajando en mantenerse en la actividad dirigida por un instructor por 10 minutos, mientras que el otro alumno que ya logra hacer eso está trabajando en interactuar apropiadamente con el otro alumno en la actividad. ¿Sí? Entonces tengo 2 alumnos con una sola instructora en la misma actividad, pero trabajando objetivos distintos. ¿Ok? Entonces mi instrucción es individualizada, a pesar de que tengo un grupo de alumnos. ¿Okay? Por ejemplo, en un grupo más grande, nosotros usemos un ejemplo que tengo hoy en día, tengo una alumna en una clase de segundo grado, ella tiene 7 años, en esa clase hay 32 niños, y por ejemplo en la clase de escritura, están aprendiendo a escribir, todos sus compañeros tienen que completar una ficha que tiene 20 oraciones, ¿no? Ellos están aprendiendo en este momento a escribir, ven una figura de un perro y ellos tienen que abajo escribir la palabra, o el perro está corriendo y ellos tienen que escribir la oración, el perro está corriendo. Mi alumna, que participa en esa clase, tiene un objetivo distinto. Ella se sienta en la misma clase, recibe la misma instrucción, pero cuando reparten las fichas, la de ella ya tiene parte de la oración escrita y ella tiene simplemente que completarla. Entonces, cuando la ficha de todos los otros alumnos tiene un perro corriendo y ellos tienen que escribir el perro está corriendo, mi alumna recibe una ficha que tiene la figura del perro, pero dice el espacio está corriendo. Y ella tiene que completar la palabra perro basado en la figura que ella ve. ¿Sí? Entonces es instrucción individualizada. ¿Por qué? Porque entiendo que cada persona está a un nivel distinto. Si yo a ella le diera la oración para completar, ella no la lograría. Entonces yo estoy dándole una corrección, estoy cambiando el antecedente, más estoy dándole la ayuda para que logre el objetivo. Más adelante voy a mover el nivel en que ella está trabajando para que emita el comportamiento que sus compañeros están emitiendo, que es la oración completa. Pero individualizo la instrucción porque si la pongo a hacer el mismo nivel que los otros compañeros, no lo va a lograr. Va a pasar el semestre, va a pasar el año y no va a lograr aprender. Y mi objetivo es modificar la instrucción para lograr enseñar. La siguiente característica entonces es que esos objetivos, como acabo de hablar, son individualizados. Para eso tengo que empezar evaluando. ¿Ok? Entonces evalúo evalúo para averiguar dónde empiezo con ese alumno. No empiezo con este objetivo porque ese es el objetivo que quiero para los 30 alumnos. ¿Sí? Y esos objetivos individualizados pueden estar incluso divididos en objetivos más pequeños, que puede significar diferentes materiales, diferentes estrategias, como en el caso que les daba de mi alumna que tiene que completar la oración. Y algo muy importante desde el punto de vista conductual y la creación de objetivos educativos para nuestros alumnos, en este caso objetivos individualizados, es que estos objetivos sean observables y medibles. ¿Okay? A veces en educación tradicional tendemos a hablar en conceptos que no puedo cuantificar, que no son objetivos, valga la redundancia, objetivos. Yo digo, quiero que el alumno se porte bien. Ok, se porte bien puede tener diferentes interpretaciones y es difícil de enseñar y medir. Pero si yo digo, quiero que el alumno se siente apropiadamente en la silla sin interrumpir
vocal o físicamente al alumno sentado al lado de él por 8 minutos. Ese es un objetivo observable y medible, porque ahora puedo poner un cronómetro o puedo mirar al alumno cada minuto para evaluar si esos comportamientos que yo quería ver están presentes. ¿Okay? Si yo digo, quiero que el alumno pida bien lo que quiere, nuevamente, no necesariamente observable, difícil de medir, pero si yo digo, quiero que mi alumno utilice contacto visual y use una oración que contenga al menos un adjetivo para pedir un objeto que desea para jugar. ¿Okay? Mucho más descriptivo, mucho más observable y medible. ¿Okay? Entonces es importante que nuestro comportamiento que queremos enseñar sea claro. ¿Okay? Si nos vamos a alumnos mayores, si yo digo quiero que el alumno sea capaz de escribir una composición. En educación tradicional tiende a hacer lo que decimos, pero desde un punto de vista de un analista conductual, yo quiero decir algo como, quiero que el alumno escriba un párrafo de 10 oraciones, cada oración completa, que cada oración incluya por lo menos 4 componentes y que tenga un sujeto y predicado y que hable del mismo tema. Entonces tengo un objetivo mucho más observable, totalmente medible, el cual puedo incluso romper en objetivos más pequeños de ser necesario. ¿Sí? Otra característica entonces es que existan estrategias individualizadas para enseñarle a estos alumnos lo que queremos enseñar. Quizás la estrategia para uno de mis alumnos es que repita la actividad en un espacio 1 a 1. Quizás la estrategia para otro de mis alumnos es utilizar material visual para lograr un objetivo. Quizás para otro de mis alumnos es ver a otro alumno emitir el comportamiento apropiado. Quizás para otro de mis alumnos es lo grabo emitiendo un comportamiento y lo ayudo a observar ese comportamiento en video y él mismo indicar qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, qué tiene que ser cambiado. Entonces mi estrategia para enseñar puede cambiar de alumno a alumno. ¿Okay? Por ejemplo, ahorita en uno de nuestros centros en Lima estamos trabajando con 2 alumnos que tienen uno 12, otro 13 años, quienes están trabajando en desarrollar habilidades sociales, ¿no? Iniciar una conversación con otro compañero de su edad, mantener esa conversación por un tiempo apropiado, en este caso estamos diciendo por 10 minutos, con contacto visual apropiado, gestos y comportamiento verbal apropiado, es decir, miran a la otra persona, están orientados apropiadamente hacia la persona con la que están hablando y hacen un intercambio sobre el mismo tema por al menos 10 minutos. ¿Okay? Con uno de los alumnos nos juntamos, un grupo los días lunes por la tarde, y con uno de los alumnos hacemos un guión que practicamos ese día, ¿no? Y están los 2 alumnos, entonces practicamos, yo pretendo ser otro compañero y uno de ellos toma turnos, ellos ambos toman turnos trabajando conmigo cómo se vería esa conversación, ¿ok? A través de los días vimos que con alumno A estaba funcionando apropiadamente y sus interacciones entonces en la escuela con otros niños iban mejorando. Mantener la interacción social. Pero con el otro alumno vimos que no, que sus interacciones sociales con los alumnos, con los compañeros en la escuela no mejoraba. Entonces lo que cambiamos, lo que decidimos hacer fue cambiar la estrategia y lo grabamos a él teniendo la interacción social conmigo. Y luego lo grabamos por un periodo de 5 minutos, 4 minutos, y luego nos sentamos a mirar con él el video y él tenía que apuntar a las cosas que estaban bien y a las cosas que tenían que cambiar. Entonces se miraba, no hacer contacto visual.
y decía, oye, aquí tenía yo que haber mirado a MAPI, no la miré. Aquí yo tenía que haber estado orientado hacia MAPI y en lugar de estar orientado hacia MAPI estaba orientado hacia la pared. ¿Okay? Y él mismo podía identificar sus errores y corregirlos. ¿Okay? Pero esa es una estrategia individualizada para él. Él está aprendiendo lo mismo que los otros alumnos, cada uno con una estrategia distinta. Lo otro que es importante es que ese plan de estudio, esas estrategias que utilizamos, sean basadas en ciencia. Si ustedes comienzan a buscar en revistas científicas, muchas de ellas disponibles en línea hoy en día, van a ver que hay muchísimas estrategias educativas que han sido estudiadas y mostradas ser eficaces o no. Y es importante que nuestra decisión como educadores sea escoger aquellas que han sido validadas científicamente, que alguien objetivamente las ha implementado en un espacio y ha visto que sí, efectivamente funciona. En el ámbito educativo tradicional tendemos a utilizar una currícula porque es la que ha utilizado el colegio hace 10 años. Tendemos a enseñar de alguna forma porque esa es la manera como la que he enseñado yo siempre. Nos olvidamos de que algunas de esas estrategias, aunque han sido usadas por el colegio o han sido usadas por otra profesora que yo conozco, no necesariamente son efectivas. ¿Okay? Entonces es importante que tengamos el tiempo, pongamos el tiempo como educadores en investigar. Yo quiero usar un sistema de puntos en mi salón, donde los alumnos ganan un punto por cada 5 minutos en los que todo el mundo está manteniéndose activo en la actividad dada. ¿Hay alguien que haya investigado esto? ¿Hay una prueba de que esta estrategia funciona? Y si la hay, usémosla. Es una estrategia validada por ciencia. Pero si no hay prueba de que funciona, o si las pruebas, los estudios sobre esta estrategia muestran que no funciona, no la usemos. Usemos los recursos que ya existen para perder menos de nuestro tiempo utilizando estrategias que ya otros han probado no funcionan. ¿Okay? Y lo otro es que la clase debe ser un ambiente positivo. ¿Okay? Tendemos en educación tradicional a usar castigo, a usar regaño, a usar darle al alumno una mala nota. eh, y volviendo al punto anterior, ha sido mostrado científicamente que aunque estas cosas negativas, castigos, regaños, darle al alumno una mala nota, pueden en ocasiones provocar comportamientos deseados, lo hacen solamente si yo estoy ahí, presente, para mirarlo, para hacer la policía de estos comportamientos. Y uno lo que quiere es que el alumno, número uno, aprenda en un entorno agradable, pero número dos, mantenga esos comportamientos porque es algo agradable para él, algo lo que llamamos reforzador para él. ¿Okay? Y esta característica de un ambiente positivo es vital. Piensen ustedes en su propia experiencia. ¿Dónde se sienten más a gusto? En un entorno donde van a entrar y van a encontrarse con que quizás en cualquier momento los gritan, en cualquier momento los castigan, o en un entorno donde están a gusto, a donde quieren volver. Esto es incluso más importante, quizás, en mi opinión, con alumnos más pequeños quienes presentan dificultades grandes. Entonces, yo quiero que mis alumnos pequeñitos, los que tienen 2 años, quieran venir a participar con nosotros, quieran ser parte de este entorno y quieran volver a hacer lo que estamos, o intentar nuevamente a hacer lo que no les está resultando fácil. ¿Okay? ¿Y por qué es importante que este entorno educativo sea positivo? Es importante porque el alumno debería estar pasando la gran mayoría de su tiempo en un entorno educativo expuesto a aprender comportamientos que no están en su repertorio. Entonces no es vengan a pasar tiempo con MAPI para practicar todo lo que sé, es vengan a pasar tiempo con MAPI para hacer cosas que no me son fáciles y que MAPI me va a ayudar a que se incluyan dentro de mi repertorio. Entonces, si hablamos de mis alumnos pequeñitos, ¿okay? Niño que no puede utilizar su lenguaje vocal para pedir lo que quiere, va a pasar
3 horas conmigo, de las cuales 1 hora va a ser intentar o aprender a utilizar su lenguaje vocal. No lo va a lograr y yo le voy a dar la corrección para que lo vuelva a hacer. Y de ahí lo va a lograrlo un par de veces con de repente dame el carro y luego vamos a salir al patio y va a querer la pelota y no va a lograr pedirla y yo lo voy a ayudar a que la pida y ahí la va a comenzar a pedir otra vez. Entonces, mucho del tiempo es pasado en cosas difíciles. Por eso se llama entorno educativo, porque es un entorno en el que estoy aprendiendo. No es entorno ven a hacer lo que ya sabes. Entonces es vital que sea positivo para crear esa motivación a pesar de que esto es difícil, yo vengo a pasar tiempo con MAPI voluntariamente. ¿Sí? Entonces es súper importante que ese positivismo esté presente. Un componente también importante es que esta educación, esta interacción de aprendizaje con los alumnos esté dirigida, supervisada y coordinada por especialistas, por gente que tiene experiencia, que ha aprendido a cómo diseño, instrucción, desde el punto de vista del análisis conductual y cómo la cambio si no está funcionando. Y esa es la parte importante, cómo cambio la instrucción si no está funcionando. ¿Okay? Que podría ser todo otro tema para otro webinar. Y por supuesto constantemente monitoreada, evaluada y modificada. ¿Okay? Aquí podemos volver a esa creación de objetivos individualizados, objetivos y medibles. Porque si yo puedo medir mi instrucción, entonces puedo evaluar si no está funcionando y modificarla de ser necesario. ¿Okay? Por ejemplo, usemos el objetivo del que hablábamos hace unos minutos sobre enseñarle al alumno a sentarse apropiadamente, participar en una actividad y activamente por 10 minutos. Si ese es mi objetivo, yo puedo a través de los días observar a ese alumno, ver medir si el tiempo en esa actividad está efectivamente aumentando hacia los 10 minutos que quiero lograr. Puedo observar si está bien sentado, con contacto visual con la profesora, sin interrumpir al alumno de al lado. Entonces estoy midiendo todo eso y puedo monitorearlo y puedo decidir si mi estrategia que estoy usando está funcionando o no. ¿Okay? Entonces es súper importante que no sea subjetivo, sino que objetivamente yo pueda mirar al comportamiento del alumno. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre cuando ya tengo todas esas características presentes y he creado esos objetivos con mis alumnos? ¿Okay? Entonces, lo que va a ocurrir ahora es esa interacción de aprendizaje, esa interacción educativa de la que hablábamos. ¿Okay? Desde un punto de vista conductual y particularmente desde la perspectiva de la que yo enseño, yo le llamo unidades de aprendizaje a ese intercambio educativo. Es una terminología que la pueden ver utilizada en el sistema CABAS. Si alguien está interesado en una referencia de revistas científicas, publicaciones donde se habla de la unidad de aprendizaje, yo encantada les mando la información, me dejan saber. Pero cuando hablamos de unidades de aprendizaje, hablamos de esa interacción antecedente, comportamiento, consecuencia, en la cual la consecuencia es sí un refuerzo si el alumno logra la respuesta deseada, pero más importante es una corrección si el alumno no logra la respuesta correcta. ¿Okay? Entonces, la idea es que el instructor presenta la unidad de aprendizaje, pero el alumno responde a la unidad de aprendizaje y esa respuesta del alumno es mi medida para ver si el alumno está aprendiendo. Pero ese aprendiendo es responsabilidad mía. ¿Okay? Entonces, como buen analista conductual, mi unidad de aprendizaje es una presentación de todos esos 3 componentes. Esa necesidad de saber, ese antecedente, ¿okay? Que en ese antecedente incluya que el alumno está prestando atención
y que ese antecedente es claro, que el alumno sabe qué es lo que yo espero de él, ¿ok? Tanto cuando yo le pregunto, ¿qué quieres? Que enseñarle al alumno que eso significa le doy una oportunidad para que pida lo que él desea, o cuando le doy a mi alumno universitario eh, una tarea que hacer. Quiero que entreguen una evaluación de cómo es más efectivo trabajar con padres que vienen de áreas de bajos recursos económicos y que me den esa información en un documento de 1500 palabras que incluyan referencias. ¿Okay? Entonces, es tan importante en un antecedente pequeñito como un antecedente grande que estos sean claros y que los alumnos estén prestando atención a la información que les doy. ¿Okay? Si no, no vale como antecedente. Eh, la unidad de aprendizaje también debería incluir que el alumno tiene la oportunidad de responder, tiene la oportunidad de dar ese comportamiento y que si él responde correctamente, le dejo saber que está bien. No lo ignoro. Ah, ya, qué bueno que respondió bien. No me tengo que preocupar de él. No. Si responde bien, quiero dejarle saber que lo hizo bien. Y si no lo responde apropiadamente, quiero darle esa corrección. ¿Ok? Esta es una figura que espero ayude para entender lo que es una unidad de aprendizaje, pero se las voy a dejar para que la vean, pero no quiero saltarme muy, muy lejos, pero quiero llegar a este punto donde decimos sí. Entonces, si el niño responde correctamente, doy un refuerzo. Si el niño responde incorrectamente o no responde, doy una corrección. ¿Ok? Y esta corrección contiene mi antecedente nuevamente, suficiente ayuda para que el alumno logre la respuesta correcta. ¿Ok? No es simplemente te pregunto otra vez a ver qué dices la segunda vez. Te pregunto otra vez, pero te ayudo a llegar a esa respuesta. ¿Ok? ¿Se acuerdan del ejemplo de mis alumnos a nivel universitario donde me entregaban su examen y tenían 10 respuestas correctas, pero las 10 que tenían incorrectas, yo no simplemente se las marco mal y los mando a averiguar nuevamente qué respuesta es correcta. Yo les marco incorrecto, pero los ayudo. Anda, mira la página 530 de tu libro. Anda a la biblioteca y busca esta referencia. Ven a verme a mi oficina y hablemos. ¿Okay? Entonces los ayudo a que lleguen a esa respuesta correcta. ¿Okay? Y quizás decida reforzar estas respuestas correctas con ayuda. Por ejemplo, en mis alumnos más pequeñitos que están aprendiendo a pedir algo que quieren, están aprendiendo a decir pelota cuando quieren una pelota. Yo les enseño la pelota, ellos no dicen nada, yo les doy la corrección, les enseño la pelota y le digo, dime pelota. El niño me dice pelota con ayuda, porque yo le acabo de dar el modelo que decir. Y el minuto que él me la dice con ayuda, yo le entrego la pelota. ¿Okay? No voy a decir, ay, no, te ayudé, entonces no vale. Es pequeñito, está aprendiendo un comportamiento muy, muy difícil para él. Sí, básico, pero muy difícil para él. Yo le voy a dar el refuerzo para motivarlo a que la siguiente vez lo haga más independientemente. ¿Okay? Y pongo un límite al número de correcciones que doy. No les voy a seguir dando la oportunidad hasta que nos cansemos él o yo. Típicamente los estudios dicen 3 correcciones. Y José Antonio nos acaba justamente de hacer la pregunta, ¿cuántas veces una corrección? Los estudios muestran hasta tres correcciones, ya sea para alumnos pequeñitos o alumnos más grandes, es apropiado. ¿Okay? Algo que yo les recomendaría es juzguen alumno por alumno. ¿Okay? Si ustedes tienen un alumno que ven que si se equivoca la primera vez y ustedes presentan una segunda corrección, el alumno no la logra y la tercera corrección en realidad causa agobio o problemas con los alumnos, sepan que con ese alumno solo pueden hacer 2. Pero una mejor medida es el nivel de ustedes como instructores. ¿Okay? Un buen instructor, un instructor que conoce mejor a sus alumnos. Es difícil con un alumno que recién has conocido, pero un instructor que conoce mejor a sus alumnos sabe qué corrección dar esa segunda vez o esa primera vez para lograr una respuesta correcta.
Entonces, por ejemplo, yo trabajo con Mario. Yo sé que a Mario lo que lo ayuda es una corrección ecoica. Entonces, sé que si Mario no logra la respuesta la primera vez, tengo que darle la ayuda ecoica o no va a lograr la respuesta. ¿Ok? Con Teresa, yo sé que una ayuda visual no la ayuda. ¿Ok? Que si yo le digo, eh, Teresa, ¿qué quieres ir a jugar? Teresa no me contesta nada. Y yo simplemente le digo, Teresa, ¿qué quieres a jugar? Y le enseño una foto de su muñeca. Teresa no me va a contestar. Entonces yo sé entonces ahora que correcciones tienen que incluir un modelo COIC, que conozcan mejor a sus alumnos, pero eh, la respuesta, la información científica muestra que tres correcciones es lo más apropiado. ¿Okay? Tengo otra pregunta que dice, correcciones no logro la respuesta esperada. ¿Me puedes preguntar nuevamente? Porque no sé si la entiendo. ¿Okay? Eh, pero, pero la idea es que la corrección tiene que tener suficiente ayuda. Y como les digo, cuanto mejor conozcan a sus alumnos, mejor van a poder juzgar qué tipo de corrección. ¿Okay? Hay eh, tantos tipos de correcciones como a ustedes se les pueden ocurrir. ¿Okay? Podemos hablar de una ayuda física, ayudo al alumno a completar ese rompecabezas. Puede existir una ayuda verbal, le digo al alumno, una ayuda verbal como modelo, le digo al alumno exactamente qué tiene que responder, ¿no? Dime pelota, dime carro. Doy una ayuda vocal, pero no la respuesta correcta, sino una guía hacia la respuesta. Entonces le digo al alumno, ¿qué tal si miras a la página 530? Creo que ahí vas a encontrar la respuesta. Los guío. ¿Ok? Si la primera corrección que ustedes dan, no, la primera ayuda, perdón, que dan en esa primera corrección, y creo que Natalia, por ahí va tu pregunta, si la primera tipo de ayuda que dan no funciona, la segunda corrección debe de contener otro tipo de ayuda, ¿ok? Porque ya vieron que la primera ayuda no funcionó. Entonces la segunda corrección debe contener otro tipo de ayuda. Usemos el modelo, el ejemplo, perdón, que usábamos hace unos minutos, ¿ok? Yo sé que a Teresa le pido, le pregunto, ¿qué quieres, Teresa? Y Teresa no me contesta, pero yo sé que a Teresa le gusta la pelota y la muñeca. Entonces, la segunda vez que le pregunto, Teresa, ¿qué quieres? Y le enseño la pelota y la muñeca, Teresa todavía las mira y no me contesta. ¿Ok? Esa fue mi corrección, fue enseñarle. Entonces yo sé que enseñarle no funciona. La siguiente vez que le pregunto, ahí mismo, estamos ahí todavía sentadas las dos, y yo le digo, Teresa, ¿qué quieres? Y le enseño la pelota y digo, pelota, y le enseño la muñeca y digo, muñeca, y ya con el modelo vocal, Teresa mira las dos cosas y me dice una, me dice pelota, fantástico, le entrego la pelota. ¿Ok? Entonces mi primera corrección fue solo visual, no funcionó. Presento una segunda corrección. Esa segunda corrección fue visual, sí, pero tenía un componente vocal. Y eso funcionó. Entonces, mis correcciones se vuelven, si quieren, más intrusivas conforme van presentándose. Y se presentan consecutivamente. ¿Ok? Entonces, presento el antecedente, no funcionó, o el alumno emitió una respuesta incorrecta o no respuesta, vuelvo a presentar el antecedente con una corrección, no funciona para que el alumno emita una respuesta correcta, vuelvo a presentar el antecedente con una corrección distinta. ¿Ok? Y nuevamente, súper importante, que la mejor manera de mejorar nuestras correcciones como instructores es conociendo a nuestros alumnos mejor y mejor. ¿Okay? Ahí es cuando, por ejemplo, yo le digo a los instructores que entreno, yo, con toda la experiencia que puedo tener, puedo decirles a ustedes qué corrección usar o qué tipo de ayuda usar en la corrección, pero mejor que yo saben ustedes, porque ustedes ven al alumno todos los días, yo solamente lo veo un par de veces al mes. ¿Okay? Entonces esa parte es súper importante. Entonces poner ese límite es importante. Entonces sí, hemos llegado al final de mi parte de este webinar. No sé si hay preguntas adicionales, además de las que hemos logrado contestar. Sí, mientras preguntan, les voy a dejar mi información de contacto en caso
terminemos este webinar y se les ocurre algo que no preguntaron, por favor, déjenme saber. O las personas que ven este webinar ya pregrabado, por favor, siéntanse libres de mandarme un correo con preguntas que puedan tener. Página web de nuestra fundación está también en la pantalla para que nos busquen y vean qué estamos haciendo. Y pueden, por supuesto, seguirnos en Facebook, eh, siempre para enterarse de qué cosas nuevas estamos haciendo. Eh, ok, súper importante, como les digo, correo electrónico, no teman escribirme, yo encantada de contestar preguntas adicionales. Creo que tenemos un par de personas haciendo preguntas, les voy a dar un tiempito. Eh, Natalia nos pregunta si tenemos en el calendario otro webinar. Esa es una pregunta para el L Center. Yo voy a asegurarme que la persona adecuada reciba, Natalia, tu consulta y estoy segura que te mantendrán al tanto en cuanto tengamos agendados otros webinars. Tengo dos personas escribiendo la pregunta. Simplemente para agradecernos que han encontrado esta información útil. Muchísimas gracias, creo que esa fue Aymara. Eh, bueno, entonces, si no hay preguntas adicionales, vamos a terminar el webinar de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber asistido, gracias a los que nos están viendo ya grabados. Y nuevamente, por favor, no duden en contactarnos con preguntas adicionales. Muchísimas gracias.